El año pasado viajé con mi esposo a la Ciudad de México. Era un viaje tranquilo, de esos para caminar, comer rico y perderse entre calles bonitas. Rentamos un Airbnb en Coyoacán, porque en las fotos se veía precioso, colonial, techos altos con vigas, muebles antiguos, luz cálida, entrando por ventanas grandes. En fotos se veía encantador. En persona se sentía distinto. Desde que cruzamos la puerta, me dio una sensación difícil de explicar. No era miedo inmediato, era algo más pesado, como si el aire estuviera cargado, como cuando entras a una casa donde alguien acaba de llorar. El departamento tenía un solo cuarto. La sala estaba decorada con figuritas de angelitos de porcelana, de esos que tienen mejillas rosadas y alas doradas. Había discos de los años 60 apilados junto a un tocadiscos viejo. En las paredes colgaban cuadros pintados a mano, paisajes, flores, un retrato inacabado de una mujer mayor. Nada combinaba con la idea de un Airbnb moderno. Todo parecía pertenecer a alguien, no a un dueño cualquiera, a alguien que había vivido ahí por décadas. La cama era antigua, con cabecera de madera tallada. El colchón estaba hundido en el centro, como si durante años alguien hubiera dormido en el mismo lugar. Y no podía quitarme la idea de que esa persona había muerto ahí, que esos no eran muebles decorativos, eran sus muebles. Esa noche, antes de dormir, revisé la puerta del cuarto. Era pesada, de madera gruesa. La cerré con cuidado hasta escuchar el clic claro del seguro. No quería verla abierta hacia la sala oscura. Me dormí inquieta. A las 3:30 de la mañana me despertó un sonido metálico. La manija de la puerta se movía. No como cuando alguien la toca por accidente. Se movía con fuerza, como si alguien estuviera intentando abrir desde afuera. Mi esposo roncaba profundamente al lado de la puerta. Lo sacudí con desesperación. ¡Despierta!, susurré. ¡Están moviendo la puerta! En ese momento, la manija giró por completo. La puerta se abrió rápido, de golpe, como si alguien lo hubiera empujado con decisión. Pero no se quedó ahí. Después de abrirse, bruscamente, continuó moviéndose, lento, muy lento, hasta quedar completamente abierta. La sala estaba oscura, pero no era una oscuridad normal. Se sentía ocupada. El ambiente cambió en segundos. El aire se volvió pesado, espeso, como si hubiera entrado algo a la habitación. No escuché pasos, no vi una figura, pero sentí claramente que no éramos los únicos. Sentí una presencia, y no era neutral. Era enojo, una sensación profunda de estar invadiendo un espacio que no nos pertenecía, como si alguien estuviera furioso porque dos extraños estaban durmiendo en su cama. Mi esposo ya estaba despierto, vio la puerta abierta, me miró en silencio unos segundos y sin decir nada, se volteó y volvió a dormirse. Pero yo vi en su expresión que también lo había sentido. Al día siguiente, con una tranquilidad forzada, me dijo: «Mejor cambiamos de lado.
tú duérmete del lado de la puerta. Claro, la siguiente noche me tocó a mí dormir junto a la puerta maldita. No volvió a abrirse así, pero cada madrugada escuchaba crujidos en la sala, el tocadiscos girando apenas un segundo, una silla arrastrándose suavemente, pasos lentos que no se acercaban, pero tampoco se iban. Una tarde, mientras mi esposo se rasuraba con su máquina eléctrica en el baño, escuché que soltó una grosería. La rasuradora se desconectó sola. No solo se cayó el enchufe, salió disparado del contacto, con fuerza, como si alguien lo hubiera jalado. Cada noche terminaba igual. Yo, mirando la oscuridad del cuarto, rezando Padres Nuestros en voz baja, aunque no soy religiosa, sintiendo que algo nos observaba desde la sala. Nunca vimos una figura clara, nunca hubo una aparición como tal, pero la sensación era constante. Alguien estaba ahí, alguien mayor, alguien que había vivido entre esos angelitos, esos discos, esos cuadros. Alguien que no estaba contenta de que moviéramos sus cosas, de que durmiéramos en su cama. El último día, mientras cerrábamos las maletas, juraría que uno de los cuadros, el retrato de la mujer mayor, estaba ligeramente inclinado. Y no recuerdo haberlo tocado. Cuando salimos y cerramos la puerta del departamento, sentí un alivio inmediato, como si el peso se quedara dentro. Nunca dejamos reseña, pero a veces, cuando me despierto a las 3:30 de la mañana sin razón, todavía puedo escuchar en mi cabeza el sonido de esa manija y la certeza incómoda de que en Coyoacán dormimos en la casa de alguien que nunca se fue. Cuando me casé, nos mudamos a un departamento recién remodelado en Puebla. No era viejo, no tenía historia visible. Paredes blancas, piso nuevo, puertas recién pintadas. Pensamos que se sentía frío porque estaba casi vacío. Sala, refri, estufa, sala comedor y la recámara. Nada más. Pero el frío no era normal, no era corriente de aire, era una sensación que se metía en los huesos, incluso en pleno mayo. Al principio fueron crujidos, el clásico sonido de tuberías ajustándose, madera acomodándose. Eso creímos. Luego comenzaron golpes aislados en la puerta, secos, precisos. No como el viento, no como expansión de material, como nudillos. Nos mirábamos y decidíamos ignorarlo. El problema fue cuando dejó de ser sonido y empezó a ser presencia. Era una sensación de que alguien más estaba en el departamento, no viéndote desde lejos, sino parado justo detrás de ti. A veces yo estaba en la cocina y sentía que alguien estaba en el pasillo. Mi esposa, en la recámara, juraba que algo se detenía del otro lado de la puerta. Nunca vimos nada, pero sabíamos que no estábamos solos. Trajimos a un padre para bendecir el departamento. Rezó, roció agua bendita, habló de paz y protección. Esa noche dormimos tranquilos. 2 días después, los golpes regresaron, más fuertes, y algo más cambió. Nosotros empezamos a pelear sin razón, por cosas mínimas, una taza mal puesta, un mensaje no contestado, tonterías que escalaban en minutos.
Era como si algo nos empujara al enojo, como si el aire estuviera cargado. Una noche discutimos tan fuerte que mi esposa terminó llorando en el baño. Yo me quedé en la sala, temblando de rabia, sin saber exactamente por qué. Y entonces lo vi. Un libro sobre la mesa se deslizó apenas unos centímetros. No cayó, no fue brusco, solo se movió. En la cocina, un traste vibró en el fregadero, haciendo un tintineo leve. Los golpes en la puerta principal comenzaron de nuevo. No abrí, pero esta vez sentí claramente algo del otro lado, esperando. Le contamos a la mamá de mi esposa. Ella no dudó. Dijo que eso no era algo ligero. Trajo a 2 personas más. No eran sacerdotes, no rezaban igual. Hicieron limpias más fuertes. Copal, oraciones en voz baja, sal gruesa en las esquinas, agua con hierbas. Recorrieron el departamento como si supieran exactamente dónde detenerse. Cuando llegaron al baño pequeño que usábamos como bodega, se quedaron en silencio. «Aquí se mete», dijo una de ellas. El baño era el punto más frío del departamento. Ahí dejaron una Biblia abierta y una cruz colgada en la pared. Nos dijeron que no la cerráramos, que no quitásemos la cruz, que no moviéramos nada durante al menos 3 años. Esa misma noche algo pasó. No escuchamos golpes, escuchamos desesperación. La puerta del baño empezó a vibrar, no fuerte, pero constante, como si alguien le estuviera empujando desde dentro. No había ventanas abiertas, no había corriente. Mi esposa y yo nos quedamos abrazados en la sala, escuchando, y luego, silencio. Un silencio distinto, un silencio vacío, ligero. Al día siguiente, el departamento ya no se sentía frío. No volvimos a pelear sin razón. No volvieron los golpes. No volvimos a sentir esa presencia. Durante 3 años exactos, la Biblia permaneció abierta en ese baño, la cruz colgada. Nunca entrábamos sin persignarnos. Al cumplirse el tiempo, un día nos atrevimos a retirar la cruz. La Biblia seguía abierta, pero las páginas estaban ligeramente onduladas, como si alguien las hubiera tocado muchas veces con manos húmedas. Desde entonces no hemos tenido ningún problema, pero hace poco, limpiando ese mismo baño, encontré algo que nunca había visto. En la parte interior de la puerta, muy abajo, casi a ras del piso, había marcas, 3 líneas paralelas, como si alguien hubiera intentado rasguñar la madera desde dentro. Y lo que más me inquieta no es que estuviera ahí, es que juraría que esas marcas no estaban cuando dejamos la Biblia abierta, como si algo hubiera estado encerrado y hubiera entendido que ya no podía salir. Esto pasó hace años, cuando todavía estaba con mi ex. Yo vivía en Zapopan y ella en Tonalá, así que ya se imaginarán, cruzar media ciudad de noche, tráfico, semáforos eternos y colonias que se van quedando cada vez más solas. Eran como las 9 de la noche,
No era tan tarde, pero ya estaba oscuro. Veníamos cansados de la escuela, en silencio. El radio apagado, solo el sonido del motor y uno que otro perro ladrando a lo lejos cuando cruzábamos calles más tranquilas. Ya casi llegábamos a su casa. Nos tocó el alto, en una esquina a unas cuadras de su colonia. Era una calle medio vacía, con un poste parpadeando y una tienda cerrada con cortina metálica. Estábamos los dos en nuestro rollo, viendo hacia el frente, y entonces se escuchó: ¡No! Fue una voz femenina, clara, dentro del coche. No fue eco, no fue lejano. Fue como si alguien hubiera gritado desde el asiento trasero. Yo no reaccioné de inmediato. Pensé que había sido ella. ¿No qué? Le pregunté sin voltear. Ella me miró con la cara completamente pálida. Yo no dije nada, pero también lo escuché. Ahí sí sentí ese frío. Volteamos hacia atrás al mismo tiempo. El asiento trasero estaba vacío, las ventanas cerradas, el aire acondicionado apagado. No había nadie afuera, ni una persona caminando, ni un grupo de chavos, nada. Solo la calle vacía. Nos quedamos en silencio unos segundos, tratando de encontrar una explicación lógica. Seguro fue alguien afuera, dije, aunque ni yo me lo creía. Ella sintió, pero seguía mirando por el retrovisor. El semáforo cambió y avanzamos. La dejé en su casa, nos despedimos sin hablar mucho del tema. Quedamos en que seguramente había sido alguien que no vimos. Yo me regresé a Zapopan con esa incomodidad rara, pero nada más pasó esa noche, o eso creí. 2 días después, estábamos en clase cuando ella llegó seria. Oye, pasó algo raro, me dijo. Me contó que una vecina suya, de esas que siempre está detrás de las cortinas viendo todo, la abordó en la mañana. Oye, ¿quién era la niña que se bajó del carro contigo el otro día? Mi ex se rió al principio, pensando que era una broma. ¿Cuál niña? Pues la que venía atrás, la que se bajó cuando tú te bajaste. La vecina insistía que la vio claramente. Una niña pequeña, cabello oscuro, vestido claro, que salió del lado trasero del coche y caminó detrás de nosotros unos pasos. Mi ex le dijo que no venía nadie más. La vecina se quedó callada un momento. Pues yo la vi. Pensé que era su hija. Yo no tengo hijas. Nunca ha habido nadie más en ese coche cuando vamos solos. Cuando me contó eso, sentí que se me helaban las manos. Recordé la voz, femenina. No era adulta, más bien joven, demasiado joven. Empecé a reconstruir mentalmente ese momento en el semáforo. El silencio, la calle vacía, el asiento trasero que ninguno de los dos revisó antes de subirnos al coche. Desde ese día, manejar de noche dejó de sentirse igual. A veces cuando voy solo y todo está en silencio, siento la tentación de mirar por el retrovisor más de lo normal. No siempre lo hago, porque tengo miedo de ver algo sentado detrás. O peor, tengo miedo de que el asiento esté vacío
pero escuchar otra vez, clarito, desde dentro del coche: ¡No! Crecí en una casa de esas viejas del centro de Veracruz, con techos altos y azotea de concreto, que crujía con el calor del día y el frío de la madrugada. Ahí fue donde empezó a aparecerse. La primera vez tenía como 12 años. Me desperté sin razón, exactamente a las 3:17 de la mañana. Lo recuerdo porque el reloj digital rojo estaba frente a mi cama y sentí que algo no estaba bien. No era un ruido, era una presencia. Volté hacia la esquina del cuarto, donde la luz de la calle apenas se colaba por la cortina, y ahí estaba, una sombra más oscura que la oscuridad, alta, mucho más alta que mi papá, delgada, con algo que parecía una gabardina larga y un sombrero de ala ancha, como de otro tiempo, como de los años 40. No podía verle la cara, no porque estuviera lejos, sino porque su rostro parecía absorber la poca luz que había. Me quedé paralizado. No se movía, no respiraba, no hacía ruido. Solo observaba. Esa noche no dormí, pero tampoco gritó mi voz. Era como si algo me dijera que no lo hiciera. Al principio me daba un miedo que me hacía sudar frío, pero los días pasaron y volvió, siempre igual, de pie junto a mi cama, mirándome. Nunca se acercaba más, nunca extendía la mano, nunca hablaba. Solo estaba ahí. Con el tiempo me acostumbré. Suena absurdo, pero era como tener un mueble nuevo en el cuarto. Inquietante, sí, pero constante. Intenté rezar, poner música, dejar la luz prendida. No importaba. Cuando quería aparecer, lo hacía. Mis hermanos empezaron a verlo también. Una noche, mi hermano menor salió llorando de su cuarto, diciendo que el señor del sombrero estaba parado junto a mi cama. Yo no le había contado nada. Ahí supe que no era imaginación. Y luego estaban los ruidos. Casi todas las madrugadas se escuchaba que arrastraban algo en el techo, como cadenas, como si alguien caminara jalando metal pesado sobre el concreto. Al principio nos asustaba, después se volvió parte del ambiente. Mi papá decía que eran gatos, pero ningún gato arrastra cadenas. Una noche, ya harto de la curiosidad, decidí subir la azotea cuando empezaron los ruidos. Eran las 3 o 4 de la mañana. Tomé un machete que mi papá guardaba detrás de la puerta. No sé qué pensaba hacer, pero el valor es distinto cuando uno está cansado de tener miedo. Subí las escaleras despacio. Los ruidos seguían, justo encima de mí. Abrí la puerta de la azotea de golpe. Silencio. El aire estaba completamente quieto. Ni un gato, ni una lámina suelta. Nada que pudiera explicar el sonido. Revisé cada rincón, pero nada. Regresé a mi cuarto con la sensación de que algo me observaba desde arriba. Esa noche, el hombre de la gabardina no estaba en la esquina.
Estaba más cerca, mucho más cerca, justo al lado de mi cama. No podía verle la cara, pero sentí algo distinto. No estaba observándome a mí, estaba mirando la puerta, como si esperara que algo más entrara. Las noches siguientes, los ruidos en la azotea se volvieron más intensos. Ya no parecía que arrastraran cadenas, parecía que algo pesado caminaba en círculos, lento, pacientemente. Una madrugada me despertó un golpe seco en el techo, justo encima de mi cama, y entonces lo entendí. El hombre del sombrero no venía de la casa, venía de arriba, y no estaba ahí para asustarme, estaba vigilando. Esa noche, mientras el sonido recorría el techo, la sombra levantó lentamente el rostro hacia el plafón. Por primera vez lo vi moverse. Alargó lo que parecía ser un brazo, pero no era un brazo normal. Era más largo de lo que debía. Se estiró hacia arriba, como si atravesara el techo. Los ruidos cesaron de inmediato. La casa se quedó en silencio absoluto. La figura volvió a su postura habitual, de pie, observando. Días después, mi abuela vino de visita, sin que le contáramos nada. Se quedó parada en medio de mi cuarto y dijo: «Aquí hay uno que cuida y otro que quiere entrar». No explicó más. Con los años nos mudamos. La sombra dejó de aparecer, pero algo curioso pasó antes de irnos. En la última semana en esa casa, los ruidos en la azotea fueron desesperados, fuertes, rápidos, como si algo estuviera golpeando desde arriba con furia. Y el hombre del sombrero apareció cada noche, más definido, más oscuro, más grande. La última vez que lo vi, la noche antes de mudarnos, estaba en la puerta de mi cuarto, no mirando hacia adentro, sino hacia el techo, como si supiera que cuando nos fuéramos ya no habría nada que vigilar. A veces me despierto a las 3:17 todavía. Aunque ya no lo veo, siento que algo, desde algún lugar arriba de mí, sigue intentando arrastrarse hacia abajo. Y me pregunto si aquella sombra no era un visitante, sino el candado. Tenía 13 años cuando nos mudamos a esa casa. Estaba en una colonia vieja en las afueras de Querétaro. Las demás casas tenían pintura reciente, macetas en las ventanas, cortinas nuevas, pero la nuestra no. La fachada estaba despintada. El color original apenas se distinguía bajo manchas oscuras de humedad. Parecía una casa que había sido abandonada o que nadie quiso volver a habitar. Mis papás estaban felices porque era más grande y más barata que las otras. Yo llegué tarde, el día de la repartición de cuartos. Mis hermanos ya habían escogido los más cercanos al de mis papás. A mí me tocó el cuarto del fondo, separado por un pequeño pasillo que daba hacia el patio trasero. Era el único cuarto que tenía una ventana que daba directo al patio. La primera noche no dormí bien. No pasó nada visible. No escuché ruidos fuertes, pero sentí algo. Esa sensación
de que no estás solo, aunque la puerta esté cerrada. Sentía que algo me observaba desde la esquina del cuarto. No veía nada, pero sabía exactamente dónde estaría si volteaba. No lo hice. A la tercera noche, decidí quedarme despierto, haciendo tarea hasta tarde. Eran como las 2 de la mañana, cuando sentí claramente que alguien estaba del otro lado de la puerta. No escuché pasos, pero sabía que estaba ahí, como cuando alguien se queda parado sin moverse. Me levanté con el corazón acelerado y abrí la puerta de golpe. El pasillo estaba vacío, pero la puerta del patio trasero empezó a golpear. No por viento, golpes secos, repetidos. Como si alguien quisiera entrar. Desperté a mis papás. Revisaron todo. No había nadie afuera. Aún así, empezamos a usar más seguros en las puertas por la noche. Pensé que con eso se acabaría, pero no. Mis sueños comenzaron a volverse extraños, demasiado reales. Soñaba que alguien estaba de pie junto a mi cama, inclinado sobre mí. No veía su rostro, solo sentía su respiración cerca de mi cuello, y siempre despertaba a la misma hora, las 3:33. Las primeras veces lo dejé pasar, hasta que una mañana me levanté y sentí ardor en el cuello. En el espejo vi un corte fino, como hecho con una navaja, no profundo, pero limpio. Días después aparecieron otros en mis brazos. No tenía nada punzocortante en el cuarto. No tenía mascotas. Mis papás pensaron que me rascaba dormido. Yo sabía que no. Con el tiempo adoptamos un cachorro. Era tranquilo, juguetón, dormilón. Hasta que entraba a mi cuarto. En cuanto cruzaba la puerta, se quedaba rígido, las orejas hacia atrás, gruñendo hacia la esquina donde yo sentía que me miraban. A veces ladraba sin parar, otras veces salía corriendo y se iba a esconder al cuarto de mis papás. Nunca quiso dormir conmigo. Las cosas empezaron a moverse, objetos cambiaban de lugar. Mi cuaderno aparecía abierto cuando lo había cerrado, la silla girada hacia la cama. Una noche, el olor a gas despertó a todos. La estufa estaba abierta, pero nadie la había usado. No fue la única vez. También escuchábamos pasos pequeños corriendo por el pasillo. No eran pesados como de adulto, eran ligeros, rápidos, como de algo pequeño. Pero el cachorro estaba siempre encerrado con mis papás por las noches. Una madrugada decidí enfrentar lo que fuera que estuviera ahí. Me quedé despierto, con la luz apagada, fingiendo dormir. A las 3:33 sentí el cambio en el aire, frío, pesado. La puerta no se abrió, pero algo estaba dentro del cuarto. Sentí como el colchón se hundía ligeramente a la altura de mis pies. No me moví. Escuché un sonido. No era respiración, era como un susurro, pero en un idioma que no entendía. Y luego sentí la presión en el cuello. No un corte,
una presión, como si algo pequeño, con manos delgadas, se apoyara sobre mí. Abrí los ojos de golpe. La esquina estaba muy oscura. No distinguí una figura clara, solo una silueta baja, demasiado baja para ser un adulto, demasiado alta para ser un niño pequeño, y entonces desapareció. Al día siguiente amanecí con otro corte. No volvimos a durar mucho ahí. Mis papás empezaron a notar que la casa no era normal. Mi mamá decía que siempre sentía que alguien caminaba detrás de ella cuando estaba sola. Mi papá dejó de ignorar el gas que se abría solo. Nos mudamos meses después. Años más tarde, me enteré por un vecino que en ese terreno, antes de que construyeran la casa, había habido una vivienda donde vivía una familia que murió intoxicada por una fuga de gas. Nunca supe si eso fue verdad. Solo sé que desde esa casa no puedo dormir completamente con el cuello descubierto. Y a veces, cuando despierto a las 3:33, siento esa misma presión ligera, como si algo pequeño todavía estuviera inclinado sobre mí. Soy de Mexicali, Baja California, y si hay un lugar que de noche se siente distinto, es La Rumorosa. Fuimos a un concierto en Tijuana, todo normal, música, risas, fotos, pero como todos trabajábamos temprano, decidimos regresarnos esa misma madrugada. Error clásico. Salimos como a las 1:30 de la madrugada. Para las 2:30 ya veníamos entrando al descenso de La Rumorosa. El aire ahí cambia. Aunque sea verano, se siente más frío, más seco, como si el desierto respirara diferente en la oscuridad. Yo manejaba. Kenia iba de copiloto, cambiando canciones. Íbamos platicando, relajados, cuando pasó. Antes del segundo descanso del camino, en plena curva, traía las luces altas. La carretera estaba sola, ni un carro adelante, ni atrás. Y entonces la vi, del lado derecho, en la orilla. Una mujer, arrodillada, con las manos sobre las piernas, recta, inmóvil, como si estuviera rezando, mirando hacia el vacío del barranco. Cabello rojizo, castaño, suelto, chamarra Levi's, blusa blanca, pantalón negro. No estaba despeinada, no parecía accidentada, no hacía señas. Solo estaba ahí, en un punto donde no hay nada, ni casas, ni luces, ni señal. Lo primero que pensé fue, ¿se le descompuso el carro? Pero no había ningún carro, ni adelante ni atrás, nada. Se veía clarísimo con las luces altas. Y fue cuando solté. Ah, cabrón. ¿Guachaste a la morra ahí en la orilla rezando? Kenia volteó confundida. ¿Qué? Yo no vi nada. Sentí como el estómago se me vació. No mames, tengo las luces altas. Obvio se iba a ver. Güey, estás loco, no hay nadie. Y ahí fue
cuando me dio esa risa nerviosa que no controlas. No mames, a la verga. Pero no era risa real. Era miedo tratando de disfrazarse. Miré por el retrovisor. La carretera estaba vacía, ni rastro de ella, ni una silueta, ni un movimiento. Nada. Seguimos bajando. Ya nadie hablaba igual. La música seguía, pero de fondo. Mi cabeza no dejaba de repetir la imagen. Arrodillada, rezando. Pero no parecía rezar, parecía esperar. Cuando llegué a mi casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la veía iluminada por mis faros, inmóvil, perfectamente definida. Al día siguiente le conté a mi tío. Él trabajó años manejando tráiler por esa carretera. No se rió. Me dijo algo que me heló la sangre. Estaba antes del segundo descanso, arrodillada. Asentí. Se quedó callado unos segundos. Hace años hubo un accidente ahí. Una muchacha que venía sola perdió el control en la curva. El carro cayó al barranco. Dicen que antes de caer, alguien la vio detenerse en la orilla, como si estuviera hablando con alguien afuera. La encontraron días después, abajo, pero el detalle raro fue que no tenía marcas de haber intentado frenar, como si hubiera salido del carro por su cuenta, como si se hubiera arrodillado. Esa noche me metí a investigar. Accidentes en la Rumorosa hay muchos, demasiados, pero lo que me hizo cerrar la laptop fue otra cosa. En un foro viejo, alguien escribió: si manejas de madrugada y ves a una mujer arrodillada en la orilla, no te detengas, no le hables, no frenes, porque si tú la ves y los demás no, es que te está mirando a ti. Desde ese día no he vuelto a manejar por ahí de madrugada, pero lo peor no fue verla. Lo peor pasó semanas después. Iba manejando en Mexicali, en plena ciudad, esperando el semáforo, y por reflejo miré al retrovisor. En el asiento trasero, por una fracción de segundo, vi algo blanco, como una blusa y un mechón rojizo cayendo hacia adelante. Parpadeé y ya no había nada. Pero desde entonces, cada vez que manejo de noche, evito mirar demasiado tiempo por el espejo, porque hay miradas que uno no invita y caminos que no se terminan cuando llegas a casa. Yo crecí en un pueblo pequeño de Michoacán, de esos donde todos se conocen. Las calles son de tierra y por la noche solo se escuchan grillos y perros a lo lejos. Mis abuelos me criaron ahí mientras mis papás trabajaban en la ciudad. Mi abuelo caminaba siempre con bastón. Era un sonido que se volvió parte del pueblo para mí. Murió cuando tenía 12 años. Con el tiempo, me fui a la ciudad a estudiar la carrera. Dejé el pueblo atrás, pensando que solo sería un recuerdo más, hasta que mi abuela empeoró. La diabetes le empezó a afectar la mente, demencia. Los doctores dijeron que ya estaba en la recta final. Así que regresé al pueblo para cuidarla. La casa era la misma. Techo alto de lámina en algunas partes, paredes gruesas, patio amplio con trastes de animales y herramientas apiladas. La primera semana fue tranquila, luego comenzaron los ruidos. La primera vez fue leve,
Pensé que lo imaginé, pero sonaba como el ruido del bastón viniendo del pasillo. Era suave, arrastrado, como un bastón golpeando el piso de cemento. Me quedé quieto en la cama escuchando. Mi abuela dormía en el cuarto contiguo. Ella no usa bastón, nunca lo ha usado. El sonido se detuvo justo afuera de mi puerta. No hubo intento de abrirla, solo silencio. Con los días empezamos a notar cosas raras. Mi primo y yo grabamos audios una noche porque mi abuela decía que escuchaba gente hablando en la cocina. Pensamos que era parte de su demencia, pero cuando revisamos el audio se escuchaba claramente una voz. Primero una mujer, luego un hombre. Ambos decían algo que parecía ma, pero no era un tono normal. Era como si estuvieran ahogándose, como si hablar les doliera. Un lamento largo y débil. Mi primo dejó de bromear después de eso. La televisión empezó a encenderse sola en la madrugada. Pensé que sería un falso contacto. El control estaba sobre la mesa, intacto. Mi celular también comenzó a prender la pantalla de la nada mientras estaba suspendido. Supuse que era mi touch roto, hasta que una noche lo dejé boca abajo y aún así la pantalla se encendió, iluminando el cuarto vacío. Lo más fuerte pasó hace poco. En el patio hay una mesa pesada. Está debajo de castillos de construcción y tubos PVC de 4 pulgadas. No es fácil moverla. Se necesita fuerza y espacio. Una tarde escuché un estruendo. Salí corriendo. La mesa estaba volcada, los tubos intactos arriba, como si algo hubiera empujado desde abajo. No había viento, no había animales sueltos. Ayer fue peor. Había dejado un traste con comida para los animales sobre otra mesa firme. Estaba sentado en la sala cuando escuché el golpe. Salí. El traste estaba en el suelo, volteado. No rodó, no se cayó por accidente. Parecía haber sido arrojado. Esa noche, el tac-tac-tac del bastón volvió. Más claro, más lento. Desde el pasillo hasta la puerta del cuarto de mi abuela. Me levanté y me asomé. La puerta estaba entreabierta. Mi abuela estaba sentada en la cama, mirando hacia el pasillo. ¿Con quién habla, abuela?, le pregunté. Ella sonrió, pero no me miró. Ya vinieron por mí. En ese momento, escuché el tac, justo detrás de mí, no en el pasillo, dentro de la casa, muy fuerte, muy cerca. Sentí un frío que no era del clima. No he querido pensar mucho en qué es. Algunos dicen que cuando alguien está por irse, las cosas del otro lado empiezan a acercarse. Que los que ya se fueron vienen por ellos. A veces creo que es mi abuelo, pero mi abuelo no hablaba así. No se ahogaba al decir mamá, no lloraba, y mi abuelo nunca entraba sin avisar. El tac-tac-tac ya no se escucha todas las noches, ahora solo cuando la casa está completamente en silencio, como si algo caminara despacio, esperando. Y lo peor no es que lo escuché yo, es que mi abuela, cuando lo oye, sonríe.
En el bloque donde vivía con mi abuela en el Estado de México, había 2 recámaras. Una era pequeña, sencilla. La otra medía poco más del doble, pero se sentía distinta, más pesada, como si el aire, ahí dentro, costara trabajo respirarlo. Desde jóvenes, a todos mis tíos los espantaron en ese cuarto. Incluso ya de adultos, evitaban dormir ahí solos. Pero como en todas las familias, nadie hablaba demasiado del asunto. Solo decían, ese cuarto no me gusta. Lo más inquietante era el espejo. Era de cuerpo completo, ancho, antiguo. No estaba empotrado, simplemente recargado contra la pared frente a la cama. El reflejo abarcaba casi todo el cuarto. Mis tíos y una prima tenían la costumbre de cubrirlo con toallas o sábanas antes de dormir. Porque se siente que algo te mira desde adentro, decían. Mi abuela se burlaba. Hasta diciembre de 2008. Era época navideña. La casa llena. Como 6 o 7 personas decidieron dormir en esa recámara grande, en colchones inflables y cobijas tiradas por todos lados. Yo estaba en la otra habitación. Como a las 3 de la mañana, un juguete empezó a sonar. Una canción infantil, aguda, repetitiva, y luces parpadeando. Todos se despertaron confundidos. El juguete estaba en medio del cuarto. Una especie de pelota amarilla, de Play School, suave, con piezas de colores que encajaban en distintas figuras. La canción seguía. Uno de mis tíos los tomó. No tenía baterías. Las habían quitado meses atrás porque ya no funcionaban. La música se detuvo sola. Nadie durmió bien después de eso. Al día siguiente, revisaron el juguete. Sin pilas, sin cables expuestos. Nada que explicara lo que pasó. Pero lo peor vino semanas después. Mi primo, menor, era muy berrinchudo. Para evitar que se encerrara y azotara la puerta cuando hacía rabietas, le quitaron la chapa a la puerta de esa recámara grande. Literalmente no cerraba, solo se empujaba. Una noche, estábamos unas 6 personas en la recámara pequeña viendo películas. La puerta cerrada, la luz prendida. Afuera, todo en silencio. Mi primo decidió irse a dormir al cuarto grande. Pasaron unos minutos y entonces escuchamos el golpe. La puerta del cuarto grande se azotó con una fuerza que hizo vibrar las paredes. Al mismo tiempo, vimos cómo la luz de ese cuarto se apagaba. Las 2 habitaciones compartían una abertura arriba para la ventilación. Desde la nuestra podías ver el resplandor cuando la otra luz estaba encendida o apagada. Se quedó oscuro y luego comenzaron los gritos. ¡Ábranme! ¡Ábranme! ¡No me encierren! Era mi primo. Golpeaba la puerta desesperado. Salimos corriendo. La puerta estaba cerrada, pero no tenía chapa. No había forma de que se trabara. Entre 2 la empujaron y no abría. Desde adentro, él seguía gritando, llorando, golpeando. ¡Hay alguien aquí! ¡Hay alguien aquí! Sentí el estómago helarse. Mi tío se lanzó con el hombro. La puerta se abrió de golpe. La luz estaba apagada. Mi primo
estaba arrinconado en la esquina opuesta al espejo, llorando, pálido. El espejo estaba descubierto. Nadie lo había cubierto esa noche. ¿Quién cerró la puerta?, preguntó mi tío. Todos estábamos en la otra habitación. Todos. Mi primo apenas podía hablar. No fui yo, se cerró sola. Y la luz, algo había ahí parado. Señalando el espejo. No quiso dormir ahí, nunca más. Días después, mientras limpiaban el cuarto, mi abuela movió el espejo por primera vez en años. Detrás, en la pared, había una mancha oscura con forma vertical, como humedad antigua, pero con silueta definida, más alta que cualquiera de nosotros. Y lo más raro, la pared alrededor estaba limpia. Solo esa zona tenía esa marca. Esa noche mi abuela decidió sacar el espejo de la casa. Lo dejaron en la banqueta para que alguien se lo llevara. A la mañana siguiente el espejo no estaba, pero la marca en la pared seguía ahí. Con el tiempo la pintaron, la taparon, remodelaron el cuarto. Pero aún hoy, cuando voy de visita y me toca dormir en esa habitación,